Capítulo 41. Los Shrouders se sintieron atraídos por el intenso hedor a sangre en el área. Batieron sus alas, desatando repetidos gritos que resonaron en todo el lugar, variando en tono a medida que reverberaban. Mostrando sus enormes cabezas que bloqueaban sus cuerpos robustos, los Shrouders volaron hacia el trío en el suelo. «Ven conmigo», Fealta dijo mientras arrastraba a Compass Carburetor, dirigiéndose hacia una roca cercana mientras lo empujaba detrás de ella. Ella activó la espada ancha en ambos armamentos, protegiendo la parte superior y la derecha. Kaiti saltó a tiempo, haciendo lo mismo mientras protegía la izquierda y la espalda, erigiendo una barrera rectangular. Usaron la roca para bloquear el lado final, asegurándose de dejar suficiente espacio para respirar. Sin embargo, estaba apretado por dentro, debido a la altura limitada, lo que provocó que se golpearan entre sí mientras se ajustaban. El Shrouder no puede ver. Se basa en la ecolocalización para determinar su presa. Pero no puede diferenciar a ninguna presa normalmente. Entonces, todo lo que hace es atacar cualquier cosa que se mueva y espera que resulte comestible. Entonces, mientras nos escondamos así, podemos evitarlos, dijo Fealta, advirtiendo, si matas a uno de ellos, la sangre atraería aún más de ellos. Pronto, nos veríamos abrumados. La mejor opción es esperar hasta que la mayoría de ellos se vayan, dijo Kaiti, ajustando su postura mientras miraba hacia arriba, gruñendo cuando un Shrouder aterrizó en la roca en la que se apoyaba. Dio unas palmaditas a la espada ancha con la cola, inclinando la cabeza con confusión mientras emitía chirridos como un pájaro. Después de mirar durante un par de minutos, despegó en el aire y se deslizó hacia abajo, levantando el cadáver de un Katuna del agua. Voló hacia un pilar, comenzando a festejar a Katuna al aterrizar en la cima. Compass Carburetor se concentró cuando notó que las corrientes de energía mental que incidían en él desaparecían una tras otra. Pronto, solo había 3 de ellos sobre él. 2 de ellos eran de los sirvientes mientras que el tercero parecía ser de la reina, a juzgar por la presencia familiar. La tercera corriente solo apareció a veces antes de desaparecer. Se concentró en la corriente de energía mental de Kaiti, juzgando que ella simplemente consideraba que la situación era molesta. En cuanto a Fealta, parecía que se estaba divirtiendo. Era extraño considerando que los 2 sirvientes habían mantenido una cara de póker todo el tiempo, sin romperla ni una sola vez, cuanto entrenamiento se sometieron para no expresar ni la más mínima emoción en su rostro. Mientras esperaban, la mayoría de los Shrouders abandonaron el lugar, llevando los cadáveres de los Katunas que Compass Carburetor había matado. Parecía que las Katunas habían muerto, en base a cómo no se movieron ni una sola vez mientras los Shrouders las cargaban. Pronto, solo había 3 Shrouders en el lugar, merodeando. Uno de ellos simplemente yacía en la roca, durmiendo la siesta. Fealta le dio unas palmaditas a Compass Carburetor, señaló al Shrouder y le indicó que lo matara. Parpadeó, tragando saliva por un momento mientras observaba, aprovechando la proximidad para observarlo en detalle. Tenía una piel dura de color púrpura grisáceo, músculos robustos y extremidades cortas. Las extremidades eran demasiado pequeñas para que pudiera caminar. Su única función eran las garras afiladas, utilizadas para posarse en los pilares. Mientras lo observaba, Fealta susurró. El ataque principal de un Shrouder es la bomba fétida que puede desatar. El olor es insoportable en la medida en que nos distraeríamos por completo una vez que lo inhalamos. Y durante este tiempo, el Shrouder generalmente nos llevaría y déjanos caer en el cuerpo de agua, dejándonos para que los Katunas nos maten. Y mientras los Katunas están ocupados comiéndonos, el Shrouder recogerá a los Katunas engordados. Luego señaló su cuello, su segundo ataque es su poderosa boca. Cuando es necesario, su cuello puede expandirse a una longitud de 2 metros como un resorte. Usando esto, puede masticar a sus enemigos y destrozarlos. Estos son los principales ataques contra los que debes protegerte cuando te enfrentas a un Shrouder. Es por eso que solo los enfrentamos en los pilares y los empujamos al agua después de que se haya cosechado su Darble. Después de todo, un par de segundos después de su muerte, todo el gas apestoso había guardado en su vientre sería liberado. A pesar de que ella había estado susurrando todo el tiempo, el Shrouder que yacía sobre la roca había sentido las vibraciones, levantándose cuando Compass Carburetor saltó, tocando su armamento en su cuello antes de activarlo, atravesándolo. La punta de la espada se asomó por el otro lado de su cuello mientras él gruñía, ejerciendo suficiente fuerza en el ataque para cortarle el cuello de un solo golpe. Y en el mismo movimiento, hizo un segundo corte, cortando el cristal Darble de su frente, también inhalando una respiración profunda en el proceso. Recogiendo el Darble, lo arrojó hacia Kaiti, apresurándose hacia el segundo Shrouder, notando que el estómago de la otra parte se hinchaba un poco antes de contraerse. Al abrir la boca, le escupió una sustancia espesa y turbia. Compass Carburetor erigió su escudo, observando cómo la bomba fétida se estrellaba contra él antes de dispersarse en gas.
Habiendo tomado una respiración profunda de antemano, no se vio afectado por ello, preparándose en consecuencia cuando la cabeza de su oponente saltó hacia él. Había expandido su cuello como un resorte para hacerlo. Pero, justo cuando estaba a punto de sujetarlo, Compass Carburetor activó su escudo una vez más, sonriendo cuando notó que Schroeder ya no cerraba la boca. Pero, se sorprendió cuando la otra parte no sufrió ningún daño, al darse cuenta de que Schroeder pudo abrir la boca lo suficiente como para colocar el escudo dentro. Además, aplicó presión sobre el escudo, provocando leves grietas en él. Compass Carburetor frunció el ceño cuando notó que su Darlac estaba siendo desviado a una velocidad tremenda, colocando apresuradamente el armamento a su derecha antes de su cuello, activando la espada. Lo activó y desactivó 10 veces en una ráfaga, acribillando el cuello del Schroeder con agujeros en la medida en que perdió toda fuerza. Luego lo decapitó, frunciendo el ceño cuando no tenía un Darkbolt en la frente. Al notar que otra corriente de energía mental cayó sobre él, Compass Carburetor se dio la vuelta a toda prisa, activando su escudo a tiempo cuando el tercer Schroeder chocó contra él, mordiéndolo en el proceso. La fuerza hizo que él fuera arrojado hacia atrás cuando el armamento que generaba el escudo se soltó de su agarre, gracias a que Schroeder lo mordió, sin querer soltarlo. En el momento en que el armamento dejó su control, el escudo desapareció. Cuando Compass Carburetor aterrizó en el suelo, todo el aire de sus pulmones salió a borbotones. Rápidamente inhaló por reflejo, arrepintiéndose de inmediato cuando sus ojos se vidriaron. Se había desmayado por el hedor. Al ver la escena, Katie no pudo controlarse más y se rió entre dientes. Capítulo 42. Fealta activó su espada larga, perforando el cuello del Schroeder. Luego activó la espada ancha, cortándola fácilmente. Controlando su risa, Katie arrastró a Compass Carburetor lejos del alcance del gas hediondo, despertándolo de una bofetada. ¡Uah! Jadeando por aire, Compass Carburetor inhaló y exhaló en una ráfaga, finalmente sintiéndose como si estuviera vivo. Al notar que los sirvientes lo salvaron una vez más, suspiró. Todavía tengo que acostumbrarme a la sensación de las batallas. Mis reflejos casi me matan esta vez. Si no estuvieran conmigo, habría muerto. Levántate, tendremos que dejar este lugar antes de que más Schroeder sean atraídos por el olor a sangre. Fealta lo levantó, señalando el pilar más lejano mientras decía, démonos prisa hacia ese pilar. Lucharemos contra algunos Schroeders allí a continuación. Compass Carburetor se dio palmaditas, regulando su respiración mientras seguía a Fealta, saltando a lo largo de los puntos de apoyo en el agua mientras se dirigían hacia el pilar más cercano. Se dio cuenta de que algunas corrientes de energía mental caían sobre él desde atrás, algunos de los Katunas nos están siguiendo. En el momento en que nos detengamos, seremos asediados por ellos. Fealta parecía acostumbrada a la acción ya que sus pasos eran ágiles y llenos de gracia. Apenas aterrizó en un punto de apoyo antes de saltar al siguiente. En cuanto a Compass Carburetor, tampoco se quedó atrás. Mientras continuaba saltando, siguió las acciones de Fealta, replicando lo mismo. Siguiéndolo detrás, Katie frunció el ceño al notar sus acciones de imitación y su mejora en tiempo real. ¿Quién es este tipo? ¿Por qué la reina lo apoya tanto? Está relacionado con la traición del general Artica. Hasta ahora, Efemella no había confiado ninguna información a los sirvientes. Todo lo que sucedió entre ella y Compass Carburetor se mantuvo entre ellos, manteniendo a todos los demás en la oscuridad. También era el deseo de Compass Carburetor ya que no quería que nadie más pensara en Regriel usando la información que le había proporcionado. Eso simplemente alertaría al sistema de Regriel. Él no quería eso. Además, cada vez que hablaba con Efemella, siempre tenía cuidado de dirigir la conversación con el general Artica como tema. De esta manera, cualquier flujo de energía mental de Efemella solo caería sobre general Artica. Y de las veces que mencionó a Regriel, lo había hecho mientras se protegía, evitando que cualquier corriente de energía mental saliera de él. De esta manera, deseaba mantener el sistema de Regriel lo más oscuro posible. Al final, esta fue la primera vez que se enfrentó a un sistema. Entonces, no sabía el grado de precaución que tenía que tomar. Y, aunque había pensado en muchas cosas, todavía estaba obligado a cometer errores o descuidar algunos asuntos. Después de todo, él era solo un humano. Solo lo observaré por ahora, Katie pensó, siguiendo a Compass Carburetor mientras mantenía una línea de visión constante sobre su espalda. Al sentir sospecha, confusión y asombro en la corriente de energía mental de Katie, Compass Carburetor frunció el ceño por un momento y siguió a Fealta cuando llegó a lo alto de la protuberancia que sobresalía de un pilar. Sigue el ritmo conmigo. Hay una buena posibilidad de que los Schroeder intenten atacarnos mientras escalamos a la cima. Fealta dijo, subiendo corriendo el tramo de escaleras creado por las protuberancias. Prepárate para defenderte y tomar represalias cuando sea necesario.
Está bien, Compass Carburetor asintió, corriendo por el tramo de escaleras mientras apretaba su agarre alrededor de los dos armamentos, y pronto notó que dos corrientes de energía mental aterrizaban sobre él. El camino de las dos corrientes de luz de las estrellas serpenteaba en el aire mientras se preparaba. A la mitad del pilar, vio a dos Shrugers volando hacia él, preparándose para atacar. En el momento en que llegaron para atacar, Fealta y Kaiti se distanciaron de él, dejándole suficiente espacio para luchar. Además, si los Shrugers intentaban empujarlo al agua, planeaban saltar tras él y salvarlo. Sin embargo, Compass Carburetor no planeaba confiar en su ayuda nuevamente. Ya había sido salvado 2 veces por ellos. Deseaba pensar y planificar mejor para no cometer errores debido a su prejuicio preconcebido de haber vivido una vida de riqueza sin riesgos mortales. Fue difícil cambiarse a sí mismo en una sola batalla, ya que Compass Carburetor cometió bastantes errores. Sin embargo, se las arregló para manejarse solo, embistiendo a un Schroeder con su escudo mientras perforaba con la espada solo los costados, apuntando al cuello. Cuando el cuello del Schroeder se alargó en un esfuerzo por empujarlo fuera de los límites, Compass Carburetor se dobló hacia atrás hasta el punto de que su espalda casi tocó el suelo. Luego colocó el armamento a su izquierda debajo del cuello del Schroeder, activando el escudo. El escudo se expandió, golpeando el suelo, la protuberancia en el costado del pilar, en un lado. La fuerza de reacción hizo que el armamento se moviera hacia arriba mientras que el otro lado del escudo aterrizó en el cuello del Schroeder. Cuando el escudo se expandió por completo, la fuerza se transmitió al cuello del Schroeder y lo envió volando hacia arriba. Era similar a un poderoso golpe en su cuello, asfixiándolo por un momento mientras Compass Carburetor seguía con repetidos golpes usando su espada, activándolo y desactivándolo repetidamente. Luego cortando el cuello del Schroeder antes de patear su cuerpo fuera de los límites, observándolo causar un chapoteo al caer al agua. En cuanto al segundo Schroeder, voló hacia él, con la intención de chocar contra él cuando Compass Carburetor pensó en un plan atrevido, hizo una carrera corta antes de saltar hacia el Schroeder, activando el escudo justo antes de chocar. La fuerza del impacto lo empujó hacia atrás y al mismo tiempo aturdió al Schroeder. Compass Carburetor aterrizó en la protuberancia, deslizándose un poco cuando se detuvo mientras chocaba ligeramente contra los lados del pilar. En cuanto al Schroeder, dado que había perdido la mayor parte de su impulso, se estrelló contra el costado de las protuberancias, gritando de dolor cuando todo el aire de sus pulmones salió a borbotones. Compass Carburetor llegó antes que él, cortando su rostro varias veces, también enfocándose en sus piernas hasta que se rindió, causando que el Schroeder cayera al agua debajo. Luego fue sitiado por los Katunas. Compass Carburetor miró los 2 cristales Darvel que había recolectado del encuentro reciente y comentó, son más grandes que los anteriores. Capítulo 43. 8 días desde su primera entrada a Elipster Dungeon, Compass Carburetor había pasado la mayor parte de su tiempo luchando en la mazmorra, aumentando su experiencia de combate. Gracias a Fealta y Kaiti, nunca sufrió lesiones. Como no necesitaba dormir mucho, Compass Carburetor pudo entrenar durante la mayor parte del día. Además, mientras comiera lo suficiente, tendría suficiente energía para luchar y curarse de sus heridas. Recuperación natural nivel 6. Permitió que sus heridas sanaran a un ritmo más rápido. Y, esta habilidad era capaz de acelerar la capacidad de curación natural del cuerpo humano. Entonces, mientras no sufriera ninguna lesión irrecuperable, podría curarse por completo en un período corto. Al ver su ferviente sesión de entrenamiento, Fealta y Kaiti se enamoraron de su dedicación. No pudieron entender cómo una persona puede permanecer tan concentrada continuamente sin cometer un error ni una sola vez. Pero, no fue como si Compass Carburetor hubiera nacido con tal nivel de enfoque ni el sistema para hacer dinero le dio una habilidad relacionada con eso. Fue provocado por la presión que enfrentó. La presión de ir contra un sistema, una armadura de trama que era capaz de realizar hazañas inimaginables. Si deseaba salvar a su hija, tenía que trabajar duro, derrotar o matar a los sistemas y obtener fragmentos del sistema de ellos. Y solo con suficientes fragmentos del sistema podría fortalecerse en consecuencia y volverse lo suficientemente poderoso como para lidiar con el sistema de hacer dinero y salvar a su hija, Stencil. Era una situación de vida o muerte. Después de todo, sin su hija, no tendría fuerzas para vivir. Con esa determinación, su enfoque permaneció inquebrantable, sumergiéndose en entrenarse de todo corazón. De pie encima de un pilar, Compass Carburetor se enfrentó a un par de Shrugers, peleándose con ellos mientras evadía sus ataques constantemente, haciéndoles cortes poco a poco con su espada. Y cuando lo atacaron, los paró con el escudo. Ya se había acostumbrado a usar la espada y el escudo, ahora podía usarlos como si hubiera estado entrenando con ellos durante un año. Esto fue provocado por su entrenamiento interminable y su habilidad de cognición. Un humano normal podía entrenar alrededor de 3-4 horas por día.
Incluso entonces, desarrollarían algo de tensión y dolores musculares. Por lo tanto, tuvieron que descansar mucho para recuperarse lo suficiente como para entrenar en la misma medida al día siguiente. Pero en cuanto a él, su cuerpo desarrollado era su punto a favor. Para una persona normal, primero tenían que desarrollar su cuerpo. Pero para él, su cuerpo ya era similar al de atletas de múltiples deportes. Entonces, todo lo que necesitaba hacer era entrenar sus habilidades de lucha. Y gracias a su interminable entrenamiento donde entrenaba por más de 18 horas diarias, su crecimiento era evidente. Habiendo matado a los dos Shrugers, cosechó sus cristales Darkbolt, pateando sus cuerpos desde el pilar, viendo cómo se hundían en el agua debajo mientras murmuraba, parece que tengo mucha suerte. La mayoría de los Shrugers a los que me enfrento tienen un Darkbolt en ellos. No importa qué tan pequeño. Parece que los Shrugers te aman, considerando cómo se lanzan sobre ti. Kaiti replicó, si te vuelves descuidado, terminarás en su barriga. Nunca me volveré descuidado, dijo Compass Carburetor con toda seriedad, mirando las profundidades del mar de pilares, deberíamos ir más profundo. Los Shrugers aquí no son lo suficientemente amenazantes. Sí, dijo Kaiti cuando notó que un soldado la saludaba con la mano desde el suelo, dame un momento. Kaiti descendió a través de las protuberancias, saltando sobre los puntos de apoyo cuando aterrizó en el suelo, hablando con el soldado. Luego se dio la vuelta y saludó a Fealta, señalándola. Parece que su majestad lo está convocando, Sir Compass. Fealta dijo, deberíamos regresar ahora. Está bien, Compass Carburetor asintió, pensando, tal vez es porque llegué a 30 Darlak. Acababa de llegar a eso hace un par de horas. Entonces, se sorprendió de que ella pudiera notarlo. O tal vez ella podría haber calculado basándose en su aumento diario de Darlak. Entonces, era fácil estimar cuándo tocaría 30 Darlak. Compass Carburetor acompañó a los dos sirvientes, saliendo de la mazmorra cuando regresaron pronto al palacio. Regresó rápidamente a su habitación, se bañó y se cambió de ropa, adecuada para encontrarse con el gobernante del reino. Luego llegó ante el estudio, ingresando al obtener el permiso. Efemella estaba sentada en la misma posición, como de costumbre, mirando un montón de documentos. Al ver su entrada, ella asintió con la cabeza, extendiendo un documento hacia él, indicándole que leyera. Compass Carburetor lo miró, frunciendo el ceño en el momento en que leyó los dos primeros diálogos. Regriel. Escuché que el examen de ingreso a la heroica Royal Academy comienza el próximo mes. Entremos. General Artica. Te das cuenta de que somos convictos, ¿verdad? No es seguro dirigirse hacia la capital del imperio. Hay una buena razón por la que la reina podría solicitar ayuda de Heroica Empire. Estaremos acabados si ese fuera el caso. Regriel. No tienes que preocuparte por eso. Obtuve la habilidad de cambiar el color de nuestro cabello y también modificar ligeramente nuestra apariencia. Con eso, será como si fuéramos personas completamente diferentes. Compass Carburetor vio la imagen que había sido pintada debajo del diálogo, mostrando la apariencia cambiada de Regriel y el general Artica. Hablando honestamente, si no hubiera sido notificado de ello, no habría podido reconocerlo si solo confiara en su apariencia anterior para determinar. Los cambios fueron mínimos, pero junto con el cambio en el color del cabello y el peinado, parecían personas diferentes. Ahora, ambos lucían un tono opaco de cabello y ojos verdes, haciéndolos parecer hermanos debido a algunas similitudes en sus rasgos. Pero, no era por eso que estaba preocupado. Is dirigen hacia la capital del Imperio Heroica. Y, Regriel planea ingresar a su Royal Academy. Está garantizado que entraría, y una vez que lo haga, tendrá una propiedad gratuita de todas las chicas de la academia. La mayoría de ellas serían mujeres nobles provenientes de familias poderosas. Si Regriel logra esclavizarlos, puedo olvidarme de matarlo. Incluso si logro matarlo, no podré sobrevivir a las consecuencias. Estaba preocupado, pensando en algo cuando dijo, mañana iré a Peckle City. Capítulo 44. ¿Necesitas alguna ayuda?, preguntó Efemela. Cualquier plan que involucre salvar al general Artica en lugares frecuentados por personas definitivamente fracasaría. No podemos tener demasiadas variables en juego. Entonces, una mazmorra en la que nadie entre sería lo mejor. Compass Carburetor dijo, viendo los ojos de Efemella agrandarse por la sorpresa. Sonriendo, explicó, he estado investigando los registros sobre la mazmorra perfecta para ejecutar mis planes. Y encontré una, situada en las tierras áridas del Gran Imperio Mewest, es la mazmorra perfecta. No, no lo permitiré. No menciones crear una trampa allí, simplemente morirás en el camino. El Gran Imperio Mewest está repleto de monstruos. Ningún ser humano que ponga un pie allí puede volver con vida. Efemella negó con la cabeza y dijo con ira, la muerte es la única opción si pisas allí. Incluso el Imperio Heroica no se atreve a enviar tropas al Gran Imperio Mewest y solo se enfoca en defender sus fronteras.
Es por eso que es la única opción, asintió Compass Carburetor. En cualquier otro lugar, hay una gran posibilidad de que alguien arruine mis planes. Luego miró fijamente a Efemella. Parece que has entendido mal algo. Nunca he garantizado el éxito. Incluso si arriesgo mi vida, mis posibilidades de victoria podrían ser cero. Por lo tanto, tengo que cortar todas y cada una de las posibilidades de percance. Solo en una ubicación tan precaria puedo al menos garantizar algo. Y no te obligaré a tomar una decisión. Compass Carburetor dijo, iré solo si es necesario. La supervivencia de mi hija depende de esto. Ja, suspiró Efemella, masajeándose la frente mientras le indicaba que se sentara, al menos escucharé tu plan. Compass Carburetor miró fijamente a Fealta y Kaiti. Esta será una misión arriesgada. ¿Estás dispuesto a acompañarme? La reina nos dio órdenes. Lo ejecutaremos sin falta, Kaiti dijo secamente. Hay dos cosas que definitivamente debes seguir en esta misión, dijo Compass Carburetor solemnemente. Primero, nunca pienses en lo que hago o me comporto. Y seguiremos un conjunto de nombres en clave para abordar nuestros objetivos mientras nos relacionamos. Todo con General Artica en el centro. Segundo, hizo contacto visual con los dos, sin importar las circunstancias. Nunca entres en contacto con ningún hombre. Mientras tu piel no sea tocada, debería estar bien. Estas son las dos condiciones que debes asegurar para seguir. Está bien, los dos sirvientes asintieron, mostrando su determinación. Efemella les había ordenado que siguieran las instrucciones de Compass Carburetor, así que lo hicieron sin preguntar nada. Era de noche cuando cierta posada en Peckle City estaba ocupada. Una señora de mediana edad estaba detrás del mostrador, dando instrucciones a los trabajadores debajo de ella. Los trabajadores hacían comida a toda prisa para atender la afluencia de clientes. Cayuto, sirve comida a los clientes en la mesa 24. Gritó la mujer de mediana edad, viendo a una chica adolescente pasar rápidamente entre la multitud, sirviendo rápidamente la comida en la mesa solicitada. Ahí tienes. Disfruta tu comida, dijo Cayuto, viendo a los clientes sonreír en respuesta. Tenía una personalidad alegre y saltaba a los talones. Era enérgica, trayendo energía a la gente exhausta que comenzaba a llegar después del trabajo. A medida que la gente llegaba, su carga de trabajo comenzó a aumentar. Aunque, como un par de personas más estaban sirviendo las mesas, era manejable. En cuanto a la dama de mediana edad, a veces socializaba, intercambiando cortesías con los clientes en un esfuerzo por convertirlos en clientes leales a su posada. Mientras estaba en eso, de repente notó que un anciano intentaba entrar, luchando en el proceso. Parecía tener alrededor de 80 años o incluso más, a juzgar por su ligera corazonada. Pero, su ropa era bastante mejor que la de la persona promedio, lo que indica que tenía suficiente dinero para sobrevivir y derrochar a veces. La dama de mediana edad llegó apresuradamente para ayudarlo. Anciano, déjame ayudarte. Bendita seas, niña, dijo el anciano, caminando lentamente mientras la señora de mediana edad lo ayudaba hacia una mesa vacía en la esquina. Al sentarlo cómodamente, la dama de mediana edad preguntó, anciano, ¿qué le gustaría tener? Algo caliente para beber, y una prica solpus, dijo el anciano con un dejo de nostalgia. Al escuchar el nombre del plato, la dama de mediana edad se quedó atónita, casi llorando cuando se controló rápidamente y dijo, anciano, no servimos eso aquí. El anciano la miró sorprendido. ¿No es esta posada famosa por Aprica Solpus? La he tenido aquí muchas veces en el pasado. Lo siento, anciano, dijo la mujer de mediana edad con un suspiro, fue mi esposo quien se especializó en ese plato. Y él falleció hace 3 años. Es así. El anciano se sorprendió por un momento antes de negar con la cabeza. Una lástima. Una lástima. Era un joven tan bueno. Pensar que continuó antes de que pudiera devolverle el favor. ¿A qué te refieres, anciano? La dama de mediana edad sintió algo extraño en su elección de palabras. ¿Conocías a mi esposo antes? El anciano no le respondió, sino que respondió con una pregunta. ¿Cuántos años crees que tengo? Aunque estaba confundida por la pregunta, la dama de mediana edad respondió con sinceridad. Alrededor de 80 años. El anciano suspiró ante su respuesta. Cierto, así es como me veo para los demás. Luego negó con la cabeza, haciendo contacto visual con la dama de mediana edad. En realidad, tengo la misma edad que su esposo. Luego preguntó con toda seriedad. ¿Estás seguro de que no me reconoces? La dama de mediana edad se sorprendió antes de examinar el rostro del anciano, temblando de miedo mientras hablaba. Eres Parlut. De hecho, lo soy, suspiró el anciano, temí que no reconocieras mi apariencia envejecida. ¿Qué te pasó? La dama de mediana edad preguntó con miedo. Es una historia un poco larga que experimenté con Grister hace 10 años. El anciano dijo, mirando un poco a su alrededor mientras susurraba. Continuaremos una vez que la multitud se aclare.
No puedo arriesgarme a que nadie más se entere de esto. Sí, la mujer de mediana edad asintió, llevándole algo de comer mientras ella se ocupaba del trabajo. Pero todo el tiempo, ella era consciente del anciano sentado en la esquina de su posada, comiendo en silencio su comida como si fuera su última comida. Capítulo 45. Era tarde en la noche cuando la señora de mediana edad terminó su trabajo. Y, una vez que sus trabajadores se fueron, envió a su hija Cayuto a dormir mientras ella caminaba hacia la esquina de la posada, sentándose en la mesa. Sirvió una bebida caliente en una taza y la empujó hacia el anciano. Por favor. El anciano tomó un sorbo, relajándose mientras dejaba escapar una bocanada de aire, expresando su deleite. Este calor es celestial. Después de tomar un par de sorbos, comenzó a hablar de repente. Glister y yo tuvimos un pasado que nunca compartimos con nadie. Hizo una pausa, tratando de hablar más cuando notó que estaba dudando, fallando en articular sus pensamientos en palabras. Dio un sorbo a la bebida caliente, permaneciendo en silencio por un minuto mientras miraba la taza, finalmente levantó la cabeza para hacer contacto visual con la dama de mediana edad, Kerriel. Fue difícil ocultar la verdad. Glister trató de hablar de eso con muchas veces en el pasado, pero no pude decirlo al final. Incluso en este momento de la vida, todavía estoy luchando por decirlo. Tomando una respiración profunda, suspiró grandiosamente. Nosotros dos somos los restos del gran imperio Megwest. La dama de mediana edad, Kerriel, no pudo controlar su sorpresa y espetó en voz alta. Pero, ¿no se destruyó el gran imperio Megwest hace 120 años? Sí, de hecho lo fue. El anciano, Parlut, asintió. Para el mundo, parecía que la causa de la destrucción del gran imperio Megwest fue el Dungeon Break que ocurrió en su mazmorra de nivel 5, Mohawk Dungeon. Pero en realidad, ese no fue el caso. Entonces, ¿qué fue? Kerriel preguntó. Un experimento prohibido, dijo Parlut. Un experimento que gira en torno a convertir monstruos en marionetas haciendo uso del Darbol que crece en sus frentes como un punto de conexión de Darlak. Falló el experimento y causó un desastre. Kerriel preguntó. No, el gran imperio Megwest estaba demasiado avanzado para que algo así los destruyera. Incluso si se hubiera producido un Dungeon Break en una mazmorra de nivel 5, habrían podido sobrevivir al desastre. Parlut negó con la cabeza, arrojando una bomba al final. El colapso del gran imperio fue gracias al éxito del experimento. Tuvo éxito. Kerriel se sorprendió. Era consciente del poder que poseía un titiritero. Pero tuvieron que gastar mucho Darlak para mover las marionetas. Fue porque los títeres eran inanimados. Pero, todo cambiaría si los títeres resultaran ser seres vivos. Los titiriteros no necesitarían gastar Darlak para mover a los monstruos. Los monstruos se moverían solos mientras que todo lo que el titiritero necesitaba hacer era darle órdenes. Cambiaría completamente la estructura de la escala de poder mundial si eso sucediera. Entonces, ¿qué llevó a su destrucción? Según los registros, parecía que cuando formaron una conexión, las mentes de los titiriteros fueron absorbidas por los monstruos mientras que las suyas estaban ocupadas por los monstruos. Este intercambio fue extraño ya que automáticamente hizo que todos los titiriteros formaran una conexión con uno monstruo u otro, creando un extraño enigma. Parlut suspiró. Al final, parecía que este era su objetivo real. Dejar sus cuerpos humanos mortales y habitar los cuerpos de monstruos fuertes que vivieron más tiempo. Parlut se estremeció. Cada titiritero en el gran imperio Megwest había intercambiado lugares con monstruos de su elección. Y, para evitar que las noticias de esto llegaran a otros imperios, habían provocado un Dungeon Break simultáneamente en cada mazmorra de su gran imperio. Con cada autoridad convirtiéndose en un monstruo, los soldados no tenían a nadie que los comandara. Y, como todas las mazmorras estaban ubicadas en el centro de una ciudad, cuando ocurrió el Dungeon Break, las murallas de la ciudad actuaron como su jaula, previniendo que la gente se vaya. Parlut se estremeció. Muy pocos lograron escapar al final. Entre ellos, una de las familias pertenecía a los que habían estado involucrados en esta investigación. Como no eran titiriteros, no pudieron intercambiar con monstruos y tuvieron que huir para sobrevivir. Parlut se señaló a sí mismo. Ese fue mi antepasado. Glister y yo provenimos del mismo antepasado. Somos la causa que destruyó todo un imperio por nuestra codicia. Hace 10 años, habló Parlut, impidiendo que Kerriel hablara. Los dos partimos hacia las tierras áridas del gran imperio en un esfuerzo por poner fin a todo para que nuestros sucesores pudieran vivir libres de culpa. Pero, con lágrimas en los ojos, la voz de Parlut temblaba mientras hablaba. Fracasamos en el paso final. Los monstruos que descubrieron nuestra identidad nos infligieron una multitud de dolencias. Aunque logramos matar a la mayoría de los monstruos, 3 de ellos todavía permanecían. Pero ya no teníamos el poder para perseguirlos. Huimos de allí, regresando a nuestros hogares, o al menos, ese había sido el plan, dijo Parlut.
mostrando su brazo, lo que provocó que Kerriel casi gritara por la sorpresa. Porque parecía estar pudriéndose. Con un suspiro de tristeza, Parlut dijo, empecé a envejecer rápidamente de la noche a la mañana. Y cuando nos acercamos a Peckle City, ya estaba así. Entonces, presagié caminos, con la intención de continuar mi viaje. En cuanto a Grister, él estaba muriendo internamente con el paso de cada día. Deseaba pasar sus últimos días con su familia. Afortunadamente por sus buenas obras, logró vivir 7 años más, dijo Parlut con un tono como si estuviera rezando. Pero, Grister murió de una puñalada. Kerriel dijo con la boca abierta, boquiabierta mientras miraba la triste sonrisa de Parlut, llorando mientras murmuraba. Entonces, para ocultar la verdad hasta el final, él. Teníamos miedo de que te cargaran con todo. Parlut dijo, tosiendo con vehemencia una vez mientras levantaba la bolsa que llevaba consigo y la empujaba hacia Kerriel. Contiene un pergamino con un mapa y la verdad sobre el incidente de hace 120 años. Este es el último legado que tenemos. Con una expresión seria, Parlut dijo, ya sea de tu generación, o de tu hija, etc. Cuando hay alguien lo suficientemente ambicioso en tu familia, puede usar esto. No creo que exista ningún linaje del Gran Megwest. El linaje del Imperio aparte de Cayuto. Ya sea que desees tratarlo como una maldición o como un tesoro, depende de ti. Si deseas dárselo a alguien de confianza, puedes hacerlo. Te pasaré el legado de nuestro otrora gran imperio ahora, Kerriel. Capítulo 46. Lo siento, pero no puedo aceptar esto. Kerriel negó con la cabeza, desde la muerte de mi esposo, solo deseamos vivir una vida pacífica. Temo que esto complique nuestras vidas y destruya nuestra paz. Esa elección no es tuya, Kerriel. Parlut la miró fijamente mientras sus ojos emitían lentamente una intención asesina, aumentando en intensidad un poco cuando Kerriel se estremeció. Eres solo un mensajero. Te lo dije primero por la única razón de que puedes entender la situación. La que decide el destino del legado de nuestro gran imperio es Cayuto. Ella es la última de nuestro linaje. Sea lo que sea que desee hacer con él, no me quejaré. Más bien, Parlut finalmente bajó la mirada, suspirando, no creo que pueda durar toda la noche. Se me acabó el tiempo. Luego se levantó, empujando el pergamino hacia Kerriel, dáselo a Cayuto. Si alguna vez respetaste a tu esposo, por favor hazlo. Parlut luego se levantó, metió la mano en su abrigo y sacó un sombrero de copa, usándolo suavemente antes de inclinarse un poco hacia Kerriel, saliendo de la posada, mi trabajo aquí ha terminado. Kerriel se quedó boquiabierta todo el tiempo, incapaz de procesar sus pensamientos con claridad, sintiendo que había pasado una tormenta. Grister estaba relacionado con el gran imperio Megwest. Eso significa, no tiene sentido. Conozco a Grister desde joven. Si él había estado ocultando un secreto tan grande como este, como nunca lo había sentido hasta ahora. Justo cuando pensaba en eso, Kerriel de repente comenzó a recordar escenas de sus recuerdos a las que de otro modo no había prestado mucha atención hasta ahora. Lentamente, una imagen tras otra, las escenas de Grister ocultando algo a lo largo de los años, las veces en que repentinamente estaba preocupado y las veces que conversaba en secreto con Parlut pero acababa de jugar cuando ella le preguntaba al respecto. Una tras otra, Kerriel recordó piezas de información que pudo entender ahora que se había enterado de la imagen completa. Dios mío, ¿cómo podría ser esto? Kerriel se dejó caer sobre la mesa, rompiendo a llorar, mirando la bolsa que tenía delante, por un momento con la intención de romperla y tirarla a la zanja. Pero, al ver el estado en el que se encontraba Parlut y la forma en que la miraba, Kerriel vaciló, incapaz de decidir cómo debería proceder. El tiempo pasó de esa manera mientras se sentaba allí, contemplando, finalmente agarrando la bolsa después de un par de horas, mirando el pergamino dentro. El pergamino parecía haber sido creado a partir de una especie de cuero misterioso, ya que emanaba una sensación de calidad que ella nunca había visto. A pesar de que era viejo y mostraba la edad en que había sido creado y conservado durante unos 120 años, Kerriel lo miró y se dio cuenta de que, de hecho, era auténtico. Una pieza de cuero tan fina que ninguna cantidad de dinero podría comprar solo podría ser de una civilización de superpotencia perdida. Después de contemplar lo suficiente, entró en su casa que estaba unida a la parte trasera de la posada, abrió la habitación de Cayuto y la encontró durmiendo allí, felizmente. Al ver la expresión pacífica de su hija, Kerriel estaba en conflicto. Pero, una vez que miró el pergamino y recordó los repetidos recordatorios de Parlut, deseó simplemente contarle todo a su hija y luego trabajar para convencerla de que no se molestara con el contenido del pergamino. Eso debería ser lo mejor. ¿Qué pasó, madre? Regresó el hermano mayor Regriel de su cacería. Cayuto se despertó cuando Kerriel la sacudió para despertarla, frotándose los ojos mientras preguntaba aturdida. Niña tonta,
Kerriel le dio un codazo, sonrojándose un poco cuando pensó en Regriel, aunque no debería, pero no puedo controlarme delante de él. Kerriel encendió las luces de la habitación y miró a Cayuto mientras explicaba con seriedad todo lo que había ocurrido entre ella y Parlut. Cayuto escuchó todo con gran atención, finalmente sonrió mientras sostenía el pergamino. Entonces, esto era lo que padre quería decir en ese entonces. ¿Qué? Kerriel se sorprendió cuando miró a Cayuto sorprendida. Glister te lo contó antes. No, Cayuto negó con la cabeza, solo el hecho de que él me dirá su secreto una vez que crezca. Me lo dijo muchas veces en el pasado, y también me contó algunas historias. Ahora que has dicho esto, todo tiene sentido. Me estaba preparando para esta eventualidad. Ahora que incluso su hija lo había confirmado, Kerriel solo podía suspirar derrotada, al darse cuenta de que su última esperanza de que todo fuera una gran broma se hizo añicos. Es real, ahora se ha demostrado que Cayuto es el último linaje del gran imperio Mewest, a menos que otros linajes lograran seguir viviendo. Pero, ahora que se dio cuenta del secreto, su vida cambiaría. Estoy preocupada, suspiró Kerriel cuando Cayuto la abrazó. Con una risa parlante, Cayuto dijo, no te preocupes demasiado por eso, madre. El hermano mayor Regriel definitivamente me ayudará una vez que le pida ayuda. Puede que no sepas mucho, pero es fuerte. Seguramente me ayudará a recuperar mi destino. No puede seguir siendo mi hija y cuidar de la posada una vez que sea mayor. Kerriel derramó lágrimas al darse cuenta de la intención de su hija por la elección de sus palabras. Siempre soy tu hija. Cayuto le masajeó la espalda, consolándola, pero, quiero hacerle justicia a papá. Me temo que no estará en paz si no pongo fin a este pecado que cometieron nuestros antepasados. El padre ha expresado se preocupa por eso muchas veces antes, diciendo que lo perseguía todos los días. Y ahora, todo tiene sentido. Una vez que Kerriel se levantó de su asiento en la posada y comenzó a caminar hacia su casa, algo se deslizó en el asiento donde Parlut había estado sentada hasta ahora. Medía alrededor de 20 centímetros de largo, de forma serpentina con numerosos segmentos en su cuerpo, casi 100. Cada segmento era una pieza rígida, pero gracias a su menor anchura y al hecho de que cada segmento estaba conectado como una cadena, la serpiente podía deslizarse libremente. La serpiente se enroscó alrededor de las patas del asiento y se deslizó hasta el suelo. Luego se deslizó por el suelo, siguiendo a Kerriel mientras se dirigía a su casa, en silencio en sus acciones. Y, una vez que Kerriel entró en la habitación de Cayuto y comenzó a conversar con ella, se deslizó hacia una esquina, escondiéndose dentro de algunas prendas que estaban esparcidas, asomándose por un pequeño espacio, observando a las dos damas que conversaban. Más lejos, en un callejón trasero, estaba Parlut, apoyado en una pared con los ojos cerrados. Capítulo 47. Era una noche fría cuando una brisa fría se arremolinaba, creando ululantes sonidos mientras se movía por los callejones. De pie en un callejón discreto, con el rostro cubierto y apoyado en la pared estaba Parlut. Suspiró, mirando al cielo mientras miraba la luna gigante en el cielo, murmurando en silencio, es al menos 10 veces más grande que la de la Tierra. Luego miró su apariencia, caminando por los callejones mientras cubría su rostro aún más con el sombrero de copa, moviéndose lentamente, luciendo como si estuviera a punto de morir pronto. Se dirigió hacia una calle en penumbra, una que parecía haber sido construida de manera errática a medida que más personas se instalaban ilegalmente en el lugar. Un grupo de matones deambulaba, fumando algo que parecía haber sido una especie de líquido. El líquido hirvió mientras lo inhalaban de vez en cuando, intoxicados por la sustancia mientras se reían. Sus figuras estaban cubiertas con leves rastros de sangre y suciedad. Actualmente, estaban haciendo bromas groseras entre ellos, riéndose lascivamente como resultado. Pero, al ver a Parlut dirigiéndose hacia ellos, o más bien hacia el edificio detrás de ellos, se rieron por lo bajo, mirándose a los ojos. Uno por uno, se levantaron y rodearon a Parlut, sonriendo mientras lo escaneaban de pies a cabeza. Parece que esta bruja podría morir en cualquier momento, pero lleva ropa fina. ¿Cuánto crees que podría vender? Bueno, averigüémoslo, de acuerdo. Mientras se reían con indiferencia, Parlut mantuvo los ojos cerrados todo el tiempo, sintiendo los 5 nuevos rayos de luz de las estrellas que incidían sobre él. Al sentir las emociones contenidas en ellos, pudo entender sus personajes y lo que habían estado haciendo todo el tiempo. El olor a sangre que parecía haberse mezclado permanentemente con su olor decía maravillas sobre lo que hacían para ganarse la vida. Parlut apretó la mano en un puño y murmuró, toda mi vida, solo he tenido que agitar la mano para que alguien haga todo mi trabajo sucio. Pero ahora, mi situación es diferente. Para evitar que mis enemigos detecten mis planes, debería ser yo quien maneje todo mi trabajo sucio, dijo Parlut, haciendo contacto visual con uno de los matones. ¿Qué diablos está diciendo esta bruja de repente?
Su cerebro se estropeó. El matón sacó su cuchillo dentado, con la intención de acabar con su enemigo cuando su mente se quedó en blanco. Y antes de darse cuenta, su cuerpo comenzó a caer hacia el suelo. Y en su frente había un agujero de forma rectangular. Los otros matones se alarmaron cuando Parlut movió su mano, condensando algo en ella por un instante cuando un matón se derrumbó. Hizo lo mismo usando ambas manos, matando a 2 matones más al mismo tiempo. El último matón ni siquiera pudo gritar pidiendo ayuda, se quedó en silencio asustado mientras miraba los brazos de Parlut que se asomaban por debajo de su ropa mientras movía el brazo. Se estaban pudriendo, aparentemente rezumando pus gelatinoso. Pero, las acciones de Parlut fueron realmente extrañas y aterradoras, haciendo que el matón se sintiera como si hubiera entrado en una escena de horror. Luego, sus ojos se quedaron en blanco cuando Parlut dirigió su mano hacia su rostro, apretándola cuando algo pareció manifestarse en ella. Pero, antes de que pudiera echar un vistazo detallado, el objeto se desvaneció mientras que había un agujero de forma rectangular en su frente. Cuando cayó al suelo, Parlut se alejó de la escena y se dirigió a la siguiente calle antes de entrar en una casa discreta. Al entrar, llegó al lado de un armario, sacando cierto libro de él mientras lo abría, mirando el corte hecho en las páginas, creando una sección donde se había colocado una llave. Parlut insertó la llave en otro libro, girándolo cuando la estantería tembló una vez, abriéndose para revelar un pasaje detrás. Entró en él, cerrando la entrada detrás de él, llegando al final para llegar ante una habitación. Y, al entrar en la habitación, miró las figuras de los 2 sirvientes que habían estado trabajando en una especie de máscara de piel. Al verlo, simplemente asintieron, indicándole que se sentara en la silla que estaba frente a un espejo de cuerpo entero. Parlut se sentó en él mientras los 2 sirvientes comenzaban a quitarle el cabello, retirándolo poco a poco, y pronto sacaron una capa completa de piel artificial, revelando la cara de Compass Carburetor en su interior. Su expresión era sombría, conflictiva, a declaración de Caluto demostró que mi conjetura era realmente correcta. Pero, realmente voy a involucrar a un niño inocente en mis planes. Se desviaría aún más mi moralidad en el futuro. Estaba plagado de preocupaciones. En el momento en que Efemella le informó sobre la decisión de Regriel de dirigirse a la capital del Imperio Heroica después de una semana, se preocupó. Inmediatamente, puso en marcha el plan que había discutido con Efemella. Se embarcó en un plan basado en una simple conjetura. No importa cuán trivial pueda parecer al principio, un sistema siempre planea hacer de su anfitrión el centro de atención. Y para que eso suceda, haría que el anfitrión se conectara con personas con pasados ocultos que algún día podrían convertirse en un problema masivo, lo suficiente como para sacudir regiones, países o incluso el mundo, según la etapa en la que se encontraba el anfitrión. Y, como Regriel tenía un sistema relacionado con esclavizar mujeres, significaba que su primer objetivo esclavizado tendría un pasado bastante impactante que saldría a la luz en el futuro, causando olas que afectarían la vida de innumerables personas. General Artica fue un regalo, una bonificación creada por el sistema para mostrar sus poderes y ayudar a Regriel a salir de la situación, haciéndolo también dependiente del sistema desde ese único acto. Entonces, la siguiente persona que esclavizó debería ser la persona que realmente esclavizó primero. Y eso generalmente significaba que esta persona esclavizada tenía un pasado impactante, estaba relacionado con algo significativo o era el sucesor de un legado bastante aterrador. Kerriel fue la primera persona que Regriel había esclavizado. Entonces, siguiendo esa línea de pensamiento, Compass Carburetor usó la ayuda de Efemella y su red de información para investigar a Kerriel, y se dio cuenta de que su corazonada era correcta cuando obtuvo información valiosa al excavar la tumba de Parlut. Capítulo 48. Parecía que el esposo de Kerriel, Grister, estaba realmente conectado con el gran imperio Megwest. En este mundo, había 3 niveles en un país: reino, imperio y gran imperio. Por lo general, dictaba el tamaño del país, la cantidad de personas que tenían y el nivel de la mazmorra que tenían. Había una variedad de criterios antes de que un país pudiera llamarse a sí mismo reino, imperio o gran imperio. En su continente, había innumerables reinos, 4 imperios y un gran imperio. Pero, el gran imperio, Megwest había sido destruido hace 120 años. Y, ahora estaba invadido por monstruos. Cada uno de los 4 imperios erigió tropas a lo largo de sus fronteras, erigiendo fuertes y muros para mantener a raya a los monstruos y evitar que invadieran su continente. De hecho, parecía que el gran imperio Megwest había hecho algo, de lo contrario, no se habría derrumbado de la noche a la mañana. Y, muy pocas personas habían escapado de él y sobrevivido en otras regiones del continente, viviendo sus vidas en la clandestinidad, aterrorizados por su pasado. Grister y Parlut fueron uno de ellos.
Y, a diferencia de los otros sobrevivientes que eran simplemente parte de la población común que había logrado escapar y sobrevivir por coincidencia, eran parte de una línea de personas que formaron parte de la causa que colapsó el gran imperio. Era un secreto transmitido a ellos de una generación a otra, encomendándoles eventualmente poner fin a la maldición. Y, Parlut era quien tenía la clave de la situación. En su posesión había un pergamino que detallaba todo lo que había hecho el gran imperio Megwest. Como Parlut era el hermano mayor, mantuvo el secreto con él. Además, él y Grister habían ocultado el hecho de que eran hermanos de todos, incluidos Kerriel y Cayuto. Decidido a poner fin a los pecados de sus antepasados, Parlut nunca se había casado. Una de sus herencias fue un armamento con 5 estados, una reliquia del pasado. Usando eso, los dos despertaron a Sudarlak, entrenando en secreto a lo largo de los años. Y, cuando alcanzaron el límite de su desarrollo, se embarcaron en un viaje hacia el gran imperio Megwest. Pero, resultó ser un fracaso. La información que heredaron de su padre era solo una parte de la verdad. Una vez que entraron en la mazmorra de nivel 5, fueron brutalmente atacados por los monstruos que una vez fueron los titiriteros del gran imperio Megwest. Parecía que a lo largo de los años, su humanidad se embotaba lentamente mientras sus instintos monstruosos se hacían cargo. Ahora, eran monstruos con la astucia y la inteligencia de los humanos, abrumando a Grister y Parlut, guerreros que habían llegado a la cima del camino. Trascendencia. Trascendencia, un estado alcanzado por guerreros y titiriteros una vez que Sudarlak toca 1000 unidades. Son personas que pueden asumir un reino por sí mismos. Y pensar que había 2 de ellos escondidos en un rincón remoto del Imperio Heroica. Pensó Compass Carburetor, recordando el resto de la información. Parlut había resultado gravemente herido. En cuanto a Grister, había sido envenenado, muriendo lentamente con cada día que pasaba. En ese momento, se desesperaron, renunciaron a su búsqueda, con la intención de simplemente encubrir todo, sin querer pasar la carga a sus sucesores. Después de todo, incluso con la fuerza máxima alcanzable por el hombre, no lograron resolverlo. Entonces, lo juzgaron como algo irresoluble. Pero, durante su regreso a Peckle City, Parlut no pudo resistir y murió en el proceso. Grister lo enterró en su hogar ancestral, uno que les fue transmitido por sus predecesores. Nadie vivía allí, ya que estaba situado fuera de la ciudad en un lugar remoto donde nadie la visitaba. Grister también enterró todas sus posesiones, las que les dieron sus predecesores, tesoros relacionados con el gran imperio Megwest, en la tumba de Parlut. Con eso, deseaba poner fin a este capítulo, regresando a Peckle City para vivir el resto de su vida con su familia. Y, cuando sintió su muerte, orquestó un plan para morir de una puñalada, asegurándose de que su familia no profundizara en la investigación y terminara encontrando la verdad. Pero, la realidad demostró lo contrario. El sistema de Regriel era consciente de la importancia del destino de Cayuto. Así había ideado una búsqueda de tal manera que Regriel entrara en contacto con Kerriel. Y debido a los poderes que tenía, solo era el momento antes de que tropezara con los secretos que Kerriel y Cayuto no conocían. Había una razón por la que algo así se había convertido en un cliché. Fue porque funcionó mejor al trabajar con el host, colocándolo en situaciones peligrosas una tras otra, llevándolo a numerosos complots y esquemas. Con esa línea de pensamiento, una vez que Compass Carburetor comenzó a investigar los antecedentes de Kerriel, descubrió todo. Pero, para asegurarse de que el sistema de Regriel no fuera alertado al respecto en caso de que sus ayudantes pensaran en los tesoros enterrados, Compass Carburetor fue quien hizo el trabajo duro. Por eso, solo él estaba al tanto de la verdad. Sus aliados, exploradores y mensajeros enviados por Efemella, se mantuvieron en la oscuridad, sus servicios solo se utilizaron para recopilar toda la información útil. Como él fue el único que los compiló completos, solo él pudo reconstruir la verdad. Como Grister no había tenido mucho cuidado en la eliminación de la verdad y simplemente arrojó todo en la tumba de Parlut, fue fácil para Compass Carburetor encontrarlos en una semana. Después de eso, creó un pergamino falso, uno que contenía información que había fabricado, una trampa para atraer a Regriel a su muerte. Como era un magnate de los negocios en la Tierra, manejó numerosos tesoros invaluables, artefactos históricos con un valor inimaginable. Y estaba muy al tanto de las prácticas de falsificación utilizadas para crear antigüedades falsas para reemplazarlas con las originales. Por lo tanto, conocía muy bien los métodos utilizados en tales prácticas. El pergamino fue algo que él creó, y usando muchos métodos, lo hizo envejecer y soportar el desgaste como si fuera algo de hace 120 años. Y con eso, sus preparativos iniciales estaban completos. Disfrazado como Parlut, se encontró con Kerriel, alimentándola con una verdad parcial mezclada con mentiras que sintió que tenían sentido al pensar en la situación. Finalmente, le dio el pergamino falso. Compass Carburetor observó a Fealta y Kaiti terminar de quitarse el disfraz antes de ponerse otro.
Mientras tanto, cerró los ojos, viendo a través de los ojos de su marioneta, una que había sido creada con éxito hace una semana. Observó a Kerriel y Cayuto conversar, escuchando todo lo que decían, en conflicto todo el tiempo. Su corazón estaba apesadumbrado por el esquema que había erigido, a pesar de que había decidido fortalecer su voluntad para hacer cualquier cosa para lograr sus objetivos. Capítulo 49. Todo lo que conversaron Kerriel y Cayuto fue visto y escuchado por Compass Carburetor a través de su puppet. Era un objeto serpentino con un cuerpo segmentado como un 100 pies. En su frente había un objeto hemisférico que actuaba como una lente. Esta lente capturó todo lo que sucedió en un ángulo de casi 360 grados. Pero, por el contrario, la profundidad de campo que podía percibir no estaba demasiado lejos. Pero, para espiar en espacios cerrados, era perfecto. Tenía dos modos de recorrido. La primera fue la forma serpentina donde usó los segmentos para deslizarse fluidamente como una serpiente real. Entonces, fue capaz de deslizarse silenciosamente a través de pequeños espacios y esconderse en lugares discretos. La segunda era la forma voladora. De esta forma, todos los segmentos se retrajeron, lo que provocó que su longitud total fuera de solo 5 centímetros en comparación con los 20 centímetros de la forma serpentina. Ahora, era un objeto rígido, desatando un par de alas creadas por Darlac. Normalmente, las cuchillas de energía creadas con Darlac no eran flexibles. Estaban rígidos, inmóviles. Entonces, todo lo que hizo Compass Carburetor aquí fue crear mini armamentos como los huesos de las alas. Entonces, cuando se activaron, condensaron un par de alas. Y, dado que estaban unidos a los huesos de las alas mini armamentos, y estaban conectados a un mecanismo de mini estante y polea, podían moverse hacia arriba y hacia abajo. En cuanto al mecanismo de cremallera y polea, estaban conectados a numerosos mini armamentos que se activaban y desactivaban en consecuencia, condensando cuchillas cilíndricas de energía. Básicamente, lo que había instalado para impulsarlos era lo mismo que un motor de pistón usado en vehículos en la Tierra. Mientras el armamento aquí condensaba cuchillas de energía cilíndricas, bombearon a la marioneta para que se moviera. El mecanismo para mover las otras marionetas era más o menos el mismo. Usaron la capacidad de las cuchillas de energía para expandirse desde cero a su dimensión máxima en un instante, generando fuerza mientras lo hacían. Más allá de eso, solo había engranajes mecánicos. Y, el circuito Dartbolt instalado en las marionetas funcionó de manera similar a los circuitos electrónicos pero menos sofisticados. Al final, pudieron lograr lo que tenía en mente. Para viajar largas distancias, la marioneta usaría sus alas para volar a velocidades tremendas. Y para las misiones, al investigar y espiar a las personas, se usaría la forma serpentina. Era el spyware perfecto. Entonces, Compass Carburetor le dio un nombre en consecuencia. Espiadragón. Cuando le preguntó a Efemella sobre el tipo de títere que usaban en sus actividades de espionaje, ella le mostró un títere humanoide en miniatura. Había una razón por la cual los titiriteros usaban títeres humanoides para manipular. Era porque eran más fáciles. Y, para controlar a un títere humanoide, el titiritero solo tenía que pensar en mover su cuerpo en consecuencia. Entonces, era la forma de marioneta perfecta. Después de todo, no era como si los titiriteros pudieran simplemente sentarse en un lugar y concentrarse en controlar a sus títeres por completo. Si supongamos que tienen que moverse, controlar cualquier otra forma de títere simplemente sería un error de juicio. Después de todo, sus cuerpos y los cuerpos de otras criaturas eran diferentes. Por lo tanto, era imposible dar simultáneamente órdenes complejas a estructuras corporales completamente diferentes. Era fácil cometer un error incluso con la mayor concentración. Entonces, cada marioneta tenía un diseño humanoide. Era el estándar mundial, pero Compass Carburetor era diferente. No planeaba usar una marioneta para pelear. Después de todo, su afinidad con el camino no era alta. Entonces, cuando manipuló un puppet normal, el gasto de Darlac no valió la pena. Entonces, en cambio, planeó usar el Spy Dragon solo para espiar a Regriel. Esa era la única tarea para la que planeaba usar el títere. Entonces, hizo tal diseño. Además, cuando estaba espiando, estaba mayormente quieto, con los ojos cerrados. Entonces, fue más fácil. Pero incluso entonces, fue difícil controlar el Spy Dragon. Solo tenía una semana de entrenamiento para usarlo. Y, este tiempo fue corto incluso para él, ya que el Spy Dragon era demasiado diferente de un cuerpo humano. Fue capaz de moverlo lentamente. Pero una vez que aumentó su velocidad, cometió demasiados errores, lo que provocó que el Spy Dragon se detuviera constantemente. Por eso lo dejó en la silla de la posada mientras conversaba con Kerriel. Y, una vez que Kerriel comenzó a alejarse, movió lentamente el Spy Dragon, haciendo que la siguiera. Fue difícil, pero con suficiente concentración, y como estuvo quieto todo el tiempo, pudo lograrlo.
Y, una vez en posición, comenzó a caminar en la noche, regresando a su escondite. Ahora, después de haber escuchado todo lo que sucedió entre la pareja de madre e hija, Compass Carburetor suspiró, sintiéndose culpable cuando se reafirmó, mi objetivo es Regriel, y solo él. A pesar de que no tengo otra opción más que involucrar a los demás a su alrededor en la mezcla, me aseguraré de evitar que les suceda cualquier daño. Luego se miró al espejo, mirando su apariencia que ahora parecía un mendigo. Ahora parecía una persona completamente diferente. Fealta luego tomó una botella de perfume y susurró mientras se pellizcaba la nariz, esto hará que no huelas diferente a un mendigo. Gracias, Compass Carburetor asintió con gratitud, contento de tener personas tan excepcionalmente talentosas para apoyarlo. Los dos sirvientes trabajaban constantemente en segundo plano, preparando todo lo que necesitaba mientras él andaba, moviendo los planes a la acción. Ahora, supongo que es hora de finalmente hacer contacto con el anfitrión del sistema, Regriel. Compass Carburetor inspeccionó su apariencia, sin encontrar fallas en él, hasta el más mínimo detalle, frunciendo el ceño ante el hedor, pero controlándose, y pronto se metió en el personaje, uno de un mendigo que había perdido todo lo que tenía y ahora simplemente recurría a la bebida. Era importante para la siguiente etapa de su plan, en la que tenía que descubrir el método para refinar un fragmento del sistema. Ese sería el factor definitorio que decidiría sus planes posteriores. Compass Carburetor agitó su mano, dejando el escondite cuando comenzó a caminar por las calles, rodando por la carretera un par de veces para inculcar esa personalidad realista presente en los mendigos reales. A veces caminaba, rodaba e incluso gateaba por las calles, escapando de los matones que merodeaban como si su vida dependiera de ello. En una hora, estaba completamente metido en el personaje, ahora se dirigía a la salida de la ciudad, siendo pateado por los guardias un par de veces por su comportamiento, y básicamente por el hecho de que era un mendigo. Escupiendo un poco de sangre en el suelo, avanzó, dirigiéndose hacia el bosque cercano, mientras se concentraba en la escena presenciada por el Spy Dragon, observando a Cayuto animar con entusiasmo cuando Regriel y el general Artica regresaron de su cacería. Dai-Yum, este es ese pervertido gordo. Con esta apariencia, ya ni siquiera necesita confiar en su sistema para engañar a las mujeres para que cumplan sus órdenes. Sintiendo un dolor de cabeza, Compass Carburetor llegó a la entrada de cierto camino, haciendo su casa al costado mientras sacaba una botella de licor diluido barato, oliendo un poco mientras se emborrachaba. Capítulo 50. Hermano mayor, tenemos que hablar. Cayuto llevó a Regriel a su habitación, mostrándole el pergamino mientras ella le explicaba todo. En cuanto al general Artica, solo miró la habitación una vez antes de subir las escaleras, con la intención de bañarse y dormir un poco. Esto. Regriel se sorprendió por la información que dijo Cayuto, murmurando con incredulidad, pensar que tal cosa había sucedido. Sí, dijo Cayuto, empujando el pergamino hacia él, no he echado un vistazo al pergamino yo mismo. Soy débil, así que incluso si lo mirara, sería incapaz de hacer nada al respecto. Así que, por favor, ayúdame con esto. Regriel miró el pergamino y notó que parecía haber sido sellado con un sello de cera, comprendiendo que Cayuto no había visto su contenido como ella había dicho. Planeaba dirigirme a la capital y ganar algunos aliados más mientras usaba el torneo como excusa. Una vez que ingrese a la Royal Academy, mi vida volverá a ser lujosa. Pero, esto cambia las cosas. Si hay un tesoro allí, entonces podré volverme aún más fuerte al obtenerlo. Regriel acababa de pensar así cuando la voz del sistema resonó en su mente. Menor que Ding, mayor que. Misión. Resuelve el rompecabezas del caos del Gran Imperio Megwest. Dificultad de la misión, grado A. Límite de tiempo, 1 año. Recompensas. Tragamonedas de mujeres esclavizadas más 1-0, afinidad con el titiritero pináculo. Fracaso, eliminación de Darlak. Finalmente está aquí, Regriel se llenó de alegría al obtener una misión con tremendas recompensas, mi ranura actual de mujeres esclavas es solo 5. Con esto, podré tener 10 más. Y sin mencionar que también obtendré la mayor afinidad para convertirme en titiritero. Las recompensas son tremendas. Pero, la dificultad de búsqueda es de grado A. Frunció el ceño, sumido en sus pensamientos, con mi poder actual, completar una misión de grado A es imposible. El que acabo de completar era solo una búsqueda de grado D, pero incluso tomó 2 días. Al verlo sumido en sus pensamientos, Cayuto estaba nervioso, incapaz de pensar en qué más decir. Ahora que sabía que su padre había perdido la vida buscando la verdad en el pergamino, tenía miedo. Después de todo, no había salido de Peckle City desde su nacimiento, siempre se había quedado en un solo lugar. Entonces, sus horizontes no se ampliaron. Y, aunque deseaba acompañar a Regriel, sabía que solo lo arrastraría hacia abajo. Por eso había endurecido su resolución de confiarle el asunto por completo a Regriel.
Pero, no había esperado que Regriel pensara tanto en eso. Ella había asumido que él lo aceptaría de inmediato, pero la realidad demostró lo contrario. Fue un golpe para su frágil corazón, que casi la hizo llorar cuando Regriel terminó de contemplar. Cayuto, seré honesto contigo. Esto sería difícil, si no imposible, con mi fuerza actual. Pero te prometo que definitivamente le haré justicia a tu padre. Así que, ¿estarías dispuesto a acompañarme a la capital? Regriel dijo, mirándola directamente a los ojos, causando que Cayuto se sonrojara mientras asentía. Inmediatamente después de hacerlo, se levantó y salió corriendo de la habitación, con la cabeza gacha por alguna razón. Pero, como era lo que había estado haciendo todo el tiempo, y habiendo entendido la causa detrás de las acciones de Cayuto, Regriel estaba confundido. Murmuró, rascándose la mejilla, pero, ¿cómo es esto posible? Nunca usé mi habilidad en ella. Era tarde en la tarde cuando Compass Carburetor holgazaneaba al costado del camino, habiendo perdido el conocimiento varias veces como resultado del licor barato. Era alguien que no podía contener su licor. Además, él era del tipo que se emborrachaba solo por el olor. Entonces, le era imposible permanecer consciente después de oler el licor. Pero, ese era su plan. A pesar de que cayó inconsciente, se despertó entre 15 y 20 minutos más tarde, completamente lúcido. Y, una vez más inhaló el alcohol, llegando incluso al extremo de tomar un par de sorbos, dejando caer la botella de licor al suelo mientras se desmayaba, repitiendo el proceso numerosas veces. Esto le dio la imagen perfecta de alguien tan borracho que ni siquiera podía distinguir el día de la noche. Una vez que se creó con éxito su personaje, Compass Carburetor continuó comportándose de esa manera, a veces cerrando los ojos mientras veía y escuchaba todo lo que sucedía en la posada. Hoy era el día en que Regriel había planeado partir hacia la capital del Imperio Heroico, Grenstan. Entonces, una vez que regresó de una exploración de dungeon que duró un par de días, él y el general Artica descansaron un poco mientras él revisaba el pergamino, leyéndolo por completo. Al final, decidió hacer una pronta visita y terminar una parte de la tarea antes de poner rumbo a la capital. Y, por eso, Compass Carburetor se había disfrazado de mendigo. En el momento en que notó que Regriel y el general Artica salían de la posada, su corazón latió con fuerza, temblando tan poco como él estaba tenso. Manteniendo los ojos cerrados, se concentró en manipular a la marioneta, Spy Dragon. En su forma serpentina, la marioneta se deslizó por los rincones de la posada, escondida de la vista cuando llegó a la salida, colocándose en el extremo más lejano de su rango de visión del general Artica y Regriel, siguiéndolos. Una vez que comenzaron a moverse por las calles, asumió su modo de vuelo, encogiéndose a una longitud de 5 centímetros mientras tomaba vuelo, aterrizando en el techo de una casa, haciendo un vuelo rápido de un techo a otro. Todo el tiempo, mantuvo un registro de sus objetivos. Compass Carburetor comenzó a sudar por el esfuerzo de Darlac mientras controlaba a la marioneta desde una distancia significativa. Si la marioneta hubiera sido más grande, no habría podido controlarla en absoluto. Constantemente, el Spy Dragon mantuvo el ritmo, oculto a la vista y apenas emitía ningún sonido, ya que su vuelo siempre era corto y rápido. Pero, una vez que Regriel salió de la ciudad, Compass Carburetor enfrentó algunos problemas. Después de todo, había un terreno abierto de 1 kilómetro alrededor de Peckle City. Esta parte había sido despejada para evitar que cualquier tipo de ejército marchara hacia la ciudad sin ser detectado. Y ahora, esto resultó ser lo más peligroso para Spy Dragon ya que no tenía nada detrás de lo cual esconderse.